Elara se limpió una hebra de cabello castaño de la frente con el dorso del antebrazo, dejando una leve mancha de harina sobre su ceja. Eran las 4:37 de la mañana. El resto de la ciudad aún dormía, pero el Trigal Dorado, la panadería que su abuela había fundado con nada más que 2 sacos de harina y un préstamo de milagros, ya estaba viva. El aire era espeso y cálido, cargado con el aroma reconfortante de la levadura, la canela y el cardamomo. Para Elara no era solo un olor, era el olor de la seguridad, del legado, del hogar. Se movía con una eficiencia rítmica que le era innata. Sus manos, fuertes y enharinadas, amasaban la masa madre con una memoria propia. Un baile que había aprendido observando a su abuela Elena desde que tenía altura suficiente para ver por encima del mostrador de acero inoxidable. El Trigal Dorado no era la panadería más moderna de la ciudad, ni la más rentable, pero era la más querida. Cada pan era una promesa, cada pastelito, un recuerdo. La campanilla de la puerta principal tintineó, rompiendo su concentración. Era demasiado temprano para un cliente. No deberías estar levantada todavía, dijo Elara sin volverse. Y tú deberías estar todavía en la cama, respondió una voz masculina, suave y profunda. Liam. Elara sonrió mientras él envolvía sus brazos alrededor de su cintura desde atrás, apoyando la barbilla en su hombro. Liam era todo lo que Elara no era. Él era pulido, estratégico y vestía trajes que costaban más que su horno industrial. Se habían conocido hacía 2 años, cuando él entró buscando el mejor croissant de la ciudad, y, según él, la había encontrado a ella en su lugar. Ahora, llevaban 1 año comprometidos, y él se había involucrado cada vez más en el negocio. «Te traje café», murmuró, besando su sien. «Y traje los informes trimestrales». Elara suspiró, su sonrisa flaqueando casi imperceptiblemente. «Liam, amor, apenas ha salido el sol. No podemos hablar de los informes más tarde. Tengo 80 baguetes que necesitan entrar al horno. Solo quiero que estés preparada para la reunión de esta noche», dijo él, apartándose para colocar la taza humeante y una elegante carpeta de cuero negro sobre el mostrador. «Esto es importante, Elara. Es nuestro futuro». «Es el futuro de la abuela», corrigió ella suavemente, girándose para enfrentarlo. Vio el anillo en su propio dedo, un diamante brillante que parecía fuera de lugar contra sus manos manchadas de masa. Liam lo había diseñado él mismo. Él diseñaba todo en su vida con la misma meticulosa precisión. «Por supuesto», asintió él, con esa sonrisa tranquilizadora que siempre lograba desarmarla. «Es para proteger su legado, modernizarlo». El tintineo de la campana sonó de nuevo, esta vez con más fuerza. Entró Sofía, la hermana menor de Lara, con el teléfono presionado contra la oreja y unas gafas de sol puestas a pesar de la oscuridad de la madrugada. «No, te dije que el pago se haría el viernes». «Averígualo», espetó al teléfono antes de colgar con un suspiro dramático. «Dios, odio a los proveedores». «Hola, familia». Sofía era el opuesto de Lara. Mientras Elara era tierra y harina, Sofía era aire y perfume. Era 2 años más joven, vibrante, impulsiva y últimamente perpetuamente estresada. Se había unido a la panadería hacía 6 meses como gerente de marketing, una posición que Liam había creado para ella. «Llegas tarde, Sof», dijo Elara, aunque no había enfado en su voz. Siempre estaba cubriendo a Sofía. Lo sé, el tráfico era una pesadilla», mintió Sofía, aunque todos sabían que vivía a solo 10 minutos. Se sirvió una taza de café de la cafetera de la oficina y se sentó en un taburete. «Entonces estamos listos para la gran noche». «Liam, ¿repasaste la presentación conmigo?» «Anoche mientras dormías», dijo Liam guiñándole un ojo. Elara sintió una pequeña punzada de algo. ¿Exclusión? Eran solo ellos dos, hablando de presentaciones y estrategias, mientras ella estaba cubierta de masa. Se sacudió la sensación. Estaban tratando de ayudar. El Trigal Dorado se estaba ahogando en deudas, aunque los clientes seguían llegando. Los costos de los ingredientes de calidad, los que su abuela insistía en usar, se habían disparado. Liam había prometido encontrar una solución. Esta reunión era esa solución. «¿De qué se trata exactamente esta reunión, Liam?», preguntó Elara volviendo a su masa. «Me has dicho que es una oportunidad de inversión, pero no me has dado detalles. ¿Y por qué en casa y no aquí?» «Es personal, Elara». «Es íntimo», dijo Liam, su tono volviéndose serio. «Es sobre el núcleo de esta familia, y quiero que estemos relajados. He invitado al señor Martín, el inversor del que te hablé, a cenar. Sofía preparará su famoso risotto». «Yo haré el pan, supongo», murmuró Elara. «Tú eres la estrella, querida», dijo Liam rozando su mejilla. «Tú eres la autenticidad que él está comprando». Esa palabra, comprando, se quedó flotando en el aire viciado por la levadura, haciendo que el estómago de Elara se contrajera. Esa noche, la casa de Elara
El pequeño apartamento encima de la panadería donde había crecido se sentía extraña. Sofía había comprado flores caras y había puesto música de jazz suave. Liam llevaba su mejor traje y Sofía un vestido de seda rojo que Elara sabía que no podía permitirse. Elara, por su parte, se sentía disfrazada con un vestido azul marino y el delantal de su abuela, que se había negado a quitarse mientras terminaba de hornear el postre. El señor Martín era un hombre mayor, de ojos agudos y sonrisa escasa. Escuchó pacientemente mientras Sofía y Liam comenzaban su presentación después de la cena. Elara sirvió el pastel de manzana y almendras, el favorito de su abuela, sintiéndose más como una empleada que como la dueña. Elara, cariño, ¿por qué no te sientas?, dijo Liam haciéndole un gesto. Elara se sentó en el borde de la silla. Liam atenuó las luces y encendió el proyector. Señor Martín, comenzó Liam, su voz resonando con una confianza que Elara solía admirar. Lo que le ofrecemos no es solo una panadería. El Trigal Dorado es una marca. Es nostalgia. Es calidad. Pero la nostalgia no paga las facturas. Apareció una diapositiva. El Trigal Dorado 2.0. Elara contuvo el aliento. Estamos en una ubicación privilegiada, pero estamos limitados por nuestro tamaño. Continuó Liam. Mi plan es simple, expansión agresiva. Queremos abrir 5 nuevas ubicaciones en los próximos 18 meses. Ubicaciones express en los distritos financieros. Menos pan artesanal, más café premium y pasteles de alta rotación. Es una estrategia de captura de mercado, intervino Sofía, sonando como si estuviera leyendo un guión. Estamos aprovechando la reputación de Elara para crear un modelo de franquicia escalable. Elara miró al señor Martín, que no mostraba ninguna expresión. Luego miró a Liam. ¿Franquicia? ¿Café premium? Liam, ¿de qué estás hablando? Hablamos de contratar a un ayudante de panadero, no de esto. Elara, cariño, esto es lo que se necesita para sobrevivir, dijo Liam, su tono condescendiente. ¿Y cómo planean financiar esto?, preguntó el señor Martín, su primera pregunta de la noche. Liam sonrió. Aquí es donde entra la parte de la asociación. El Trigal Dorado ocupa un edificio histórico. El edificio en sí, propiedad total de Elara, vale una fortuna. El corazón de Elara se detuvo. El edificio no era solo propiedad. Era su hogar. Era el legado de su abuela. Planeamos usar el edificio como garantía para el préstamo de expansión, dijo Sofía rápidamente. El señor Martín proporcionaría el capital inicial para la primera ubicación y el banco, respaldado por la propiedad, financiaría el resto. Elara se puso de pie. El silencio en la habitación era ensordecedora. ¿Hipotecar mi casa?, susurró Elara, su voz temblando. ¿Hipotecar el legado de mi abuela? ¿Para vender café premium? Elara, estás siendo emocional, dijo Liam, levantándose también, su sonrisa desapareciendo. Es la única manera. La panadería está sangrando. Tú lo sabes. Está sangrando porque los costos de los nuevos empaques que insististe en comprar y el salario de Sofía son demasiado altos, replicó Elara, su voz ganando fuerza. Nunca hemos estado en números rojos hasta que empezaste a modernizar. Eso es porque estás atrapada en el pasado, gritó Sofía poniéndose de pie de un salto. Sigues horneando pan como una campesina mientras el mundo avanza. ¿Quieres terminar como la abuela? Con las manos artríticas y ni un centavo a tu nombre. La bofetada resonó en la habitación antes de que Elara fuera consciente de que había movido el brazo. El rostro de Sofía se contorsionó por la conmoción y luego por la rabia. Liam se interpuso entre ellas. Elara, ya basta. Se volvió hacia el señor Martín, que observaba con desinteresado interés. Señor Martín, le pido disculpas. Como puede ver, es un asunto familiar muy apasionado. Liam, dijo Elara con lágrimas de rabia quemándole los ojos. Saca a este hombre de mi casa. La reunión ha terminado. No voy a hipotecar nada. La mirada de Liam se volvió fría. Fue un cambio tan rápido, tan absoluto, que a Elara se le heló la sangre. Desapareció el prometido amoroso y en su lugar quedó el estratega. Creo que no lo entiendes, Elara, dijo Liam, su voz peligrosamente tranquila. La reunión no ha terminado, y tú ya no estás en posición de tomar esa decisión. El señor Martín se aclaró la garganta. Señorita Elara, dijo mirando unos papeles que Liam le había pasado. Según estos documentos, su hermana, la señorita Sofía, posee el 40% de El Trigal Dorado, y su prometido, el señor Liam, posee el 10% que usted le cedió como muestra de buena fe el mes pasado. Elara miró a Liam. ¿Qué? Yo nunca... Fue en los papeles de la refinanciación del equipo, cariño, dijo Liam sonriendo. Estaba todo en la letra pequeña. 50% para ti, 40% para tu hermana, 10% para mí. Una sociedad justa. Pero sigo siendo la socia mayoritaria, dijo Elara, tratando de entender la trampa que se cerraba a su alrededor. Sigo teniendo el 50%.
No pueden hacer nada sin mí. El señor Martín levantó la vista de los papeles, con sus ojos grises fijos en ella. En realidad no. Según la cláusula de sociedad que firmó, en caso de un punto muerto de votación, los socios con participación combinada pueden forzar una venta si la empresa se enfrenta a la insolvencia. Y según los informes financieros que el señor Liam me ha proporcionado, el Trigal Dorado está en bancarrota. ¿Qué?, jadeó Elara. No, pagamos a nuestros proveedores la semana pasada. Yo misma firmé los cheques. Sí, dijo Sofía cruzando los brazos, la marca roja de la bofetada brillando en su mejilla. Pero los cheques rebotaron, hermana. Todos ellos. Liam dio un paso hacia Elara, su rostro una máscara de falsa compasión. Lo siento, Elara. La deuda era demasiado profunda. No tuve elección. O aceptamos la oferta del señor Martín, o el banco nos embarga el edificio la próxima semana. Elara miró de Liam a Sofía. El risotto a medio comer, la presentación en la pantalla, las sonrisas ensayadas. Todo había sido un teatro, una ejecución. Tú, Elara miró a Liam. Tú hiciste esto, tú nos llevaste a la bancarrota. Yo estoy salvando el negocio, corrigió Liam. No, dijo el señor Martín, poniéndose de pie y abrochándose la chaqueta. Él está disolviendo los activos. Mi oferta no es para expandir, es para comprar el edificio. El terreno tiene mucho valor. Lo que pase con la panadería después no es mi preocupación. Elara finalmente entendió. No era una expansión, era un desalojo. Liam, susurró, agarrándose al respaldo de la silla de su abuela. Tú me amas. Liam la miró y por primera vez ella vio la verdad en sus ojos. No había amor. No había nada. Solo ambición. Amo el progreso, Elara, dijo él. Y tú te estabas interponiendo en el camino. Sofía se acercó a Liam, entrelazando su brazo con el de él. No miró a Elara. Elara se quedó sola en medio de la habitación, con el olor a canela y traición llenando sus pulmones. Había perdido su negocio, su hogar y su familia en el lapso de 10 minutos. La humillación era un sabor amargo en su boca, mucho más fuerte que cualquier pan que hubiera horneado. El señor Martín asintió brevemente, como si cerrara un trato de acciones, no como si acabara de destrozar la vida de alguien. Liam, Sofía, mis abogados se pondrán en contacto con los suyos mañana para finalizar la transferencia. Espero que la propiedad esté desalojada en 72 horas. Recogió su maletín y salió del apartamento, dejando un silencio denso y tóxico a su paso. Elara se quedó de pie, inmóvil. El mundo se había reducido al zumbido agudo en sus oídos y al patrón de madera del suelo bajo sus pies. 72 horas. ¿Cómo? Comenzó. Su voz era un graznido seco. ¿Cómo pudiste? Su mirada no estaba en Liam. Estaba fija en Sofía, su hermana, la niña a la que le había leído cuentos, a la que había protegido de los matones del colegio, a la que le había enseñado a hacer su primera trenza de pan, Sofía, que había estado mirando la puerta por donde Martín se había ido, finalmente se giró. La marca roja de la bofetada se había atenuado, pero sus ojos estaban duros. Oh, por favor, Elara, no actúes como la víctima. Te lo merecías. ¿Merecérmelo?, repitió Elara incrédula. Sí, tú y tu estúpido legado, escupió Sofía. Siempre fuiste tú. Elara, la panadera prodigio. Elara, la heredera del trigal. ¿Y yo qué era? Yo era la que limpiaba las mesas y sonreía a los clientes mientras tú te cubrías de gloria enharinada. La abuela te lo dio todo a ti. La abuela te quería. Gritó Elara, un sollozo seco rasgando su garganta. Te di un trabajo. Te di un sueldo que no podíamos permitirnos. Exacto. Intervino Liam dando un paso adelante. Se estaba aflojando la corbata. El acto de un hombre que ha terminado un trabajo difícil. Le diste limosnas. Yo le di una oportunidad. Yo vi su potencial. ¿Potencial para qué? ¿Para mentir? ¿Para robar? Dijo Elara girándose hacia él. El dolor se estaba solidificando en una rabia fría y pesada. Tú nos llevaste a la quiebra. Esos cheques rebotados. Lo planeaste. ¿Desde cuándo? Liam se encogió de hombros, un gesto casual que fue más violento que un golpe. Desde que me di cuenta de que nunca dejarías ir el pasado. La panadería era una causa perdida, Elara. Estaba atada a un ancla y tú eras esa ancla. Yo solo liberé el barco. ¿Y tú, Sofía?, susurró Elara. Él te prometió dinero. ¿Eso es todo? ¿Vendiste nuestra casa, nuestra infancia, por dinero? Sofía soltó una risa amarga y corta. Y entonces hizo algo que rompió lo que quedaba del corazón de Elara. Se acercó a Liam, le cogió la mano que se aflojaba la corbata y se la llevó a los labios. Besó sus nudillos. Él me dio más que dinero, Elara, dijo Sofía, sus ojos brillando con un triunfo venenoso. Él me vio. A mí.
Mientras tú estabas demasiado ocupada hablando con tus tarros de masa madre, la imagen se quemó en la retina de Elara. Su prometido y su hermana unidos. La forma en que él le apretó la mano. El beso posesivo de ella. No era algo nuevo. Era algo practicado. ¿Cuánto tiempo?, preguntó Elara, su voz vacía. Liam tuvo la decencia de parecer incómodo por un segundo. Empezó hace unos 4 meses. Simplemente sucedió. Conectamos a un nivel que tú y yo nunca lo hicimos. Un nivel estratégico. Estratégico, repitió Elara. La palabra era absurda. Sintió que el pastel de manzana se le subía por la garganta. No puedes culparnos, Elara, dijo Sofía, dando un paso adelante, ahora envalentonada. La vida es para los que la toman, no para los que esperan que se la den. Liam y yo vamos a coger el dinero de la venta y nos vamos a ir. Empezaremos algo nuevo, algo limpio, algo nuestro. De repente la rabia de Elara se evaporó, dejando solo un frío glacial. Vio la carpeta de cuero negro que Liam había traído esa mañana. Los informes trimestrales. La farsa. Salgamos de aquí, Liam, dijo Sofía tirando de su brazo. Me da asco este lugar. Huele a fracaso. Y a harina. Liam ni siquiera miró a Elara. Siguió a Sofía hacia la puerta. Espera, dijo Elara. Liam se detuvo pero no se giró. ¿Qué se supone que debo hacer?, preguntó ella al aire. No tengo nada. No tengo a dónde ir. Liam se giró entonces. Su rostro era el de un extraño. Francamente, Elara, ese ya no es mi problema. Deberías haber aceptado el plan de modernización. Salió detrás de Sofía, cerrando la puerta del apartamento con un clic suave y definitivo. Elara se quedó sola. El silencio era total. Miró alrededor del apartamento. Cada objeto, la silla desvencijada de su abuela, las fotos descoloridas en la pared, el delantal que todavía llevaba puesto. Todo le pertenecía a un banco, o al señor Martín. Ya no era suyo, se movió como un autómata. Bajó las escaleras crujientes hacia la panadería oscura. La tienda estaba fría por primera vez en su vida. Los hornos estaban apagados. El aire ya no olía a hogar, olía a ceniza. Caminó detrás del mostrador y abrió la caja registradora. Vacía. Liam la había limpiado. Sacó su teléfono. Abrió su aplicación bancaria. La cuenta de la empresa, 0.4 su cuenta personal, donde Liam le había estado transfiriendo su salario, 112,58 ops. Eso era todo lo que tenía. $112 y el delantal de su abuela. La humillación la golpeó con una fuerza física, doblándola por la cintura. Se apoyó en el mostrador de acero inoxidable, el mismo sobre el que había amasado su primer pan, y vomitó. No había nada en su estómago, solo bilis amarga. Pasaron horas, o tal vez minutos. Elara no lo sabía. Finalmente se enderezó. Sus lágrimas se habían secado, dejando su piel tirante y manchada de harina. Subió las escaleras, agarró una mochila vieja del fondo de su armario y metió 2 camisetas, un par de vaqueros, su cepillo de dientes y la foto descolorida de su abuela sonriendo. De pie frente a la tienda el día de la inauguración, se quitó el anillo de compromiso. El diamante brillaba burlonamente a la luz de la luna que entraba por la ventana. Lo miró fijamente. No lo tiró, no lo rompió. Lo deslizó en el bolsillo de su vaquero. Bajó las escaleras por última vez. Al pasar por la cocina de la panadería, sus ojos se posaron en el tarro de cristal que estaba en el estante superior, alejado del calor. Era la masa madre. Elena, como la había llamado su abuela. Tenía 50 años. Era el corazón palpitante de El Trigal Dorado. Era el alma de la panadería. Con un esfuerzo que le dolió en los músculos, se subió al mostrador, bajó el pesado tarro y vertió con cuidado la mitad de la masa madre burbujeante en un recipiente de plástico más pequeño con tapa. Era un trozo de su legado. Era lo único que no podían quitarle. Metió el recipiente en su mochila, se la echó al hombro y salió por la puerta principal. No cerró con llave. Ya no era su puerta, eran casi las 3 de la madrugada, la misma hora en que normalmente estaría empezando a hornear. La calle estaba desierta, bañada por el brillo enfermizo de las farolas. Empezó a caminar sin rumbo. Cada paso la alejaba del único hogar que había conocido. El peso de la masa madre en su espalda era lo único que la mantenía erguida. Llegó a una parada de autobús y se sentó en el banco de metal frío. El cielo empezaba a clarear con un gris desvaído. Vio pasar un coche deportivo de lujo. El coche de Liam. Pasó de largo, giró en la esquina y desapareció. Ni siquiera disminuyó la velocidad. Elara se quedó allí, invisible, mientras el mundo que conocía se desvanecía en la luz del amanecer. Los primeros 2 días fueron una mancha borrosa de vergüenza y frío. Elara caminó hasta que le salieron ampollas en los talones. Gastó $24 en una habitación de motel sórdida cuya puerta no cerraba bien. Se sentó en el borde de la cama,
que olía a cigarrillo rancio y lejía, y se quedó mirando la pared desconchada. El silencio era total. No había pedidos que preparar, ni masa que elevar, ni Liam preguntándole dónde había dejado las llaves del coche. La nada era aterradora. Se duchó con agua tibia que se volvió helada a los 3 minutos. Cuando se miró en el espejo agrietado, apenas reconoció a la mujer que le devolvía la mirada. Sus ojos estaban hinchados y vacíos. La mancha de harina de su frente había sido reemplazada por suciedad. Era una extraña, una vagabunda. En su mochila, el recipiente de plástico se había hinchado ligeramente. La masa madre. Elena la abrió. El olor familiar, agrio y afrutado, la golpeó. Estaba viva. Tenía hambre. Era una locura. Pero esa masa viva era lo único que la anclaba a la realidad. Era un ser vivo que dependía de ella. Con los $88 que le quedaban, fue a una tienda de conveniencia de la esquina. Compró la bolsa de harina más barata que tenían, blanqueada, sin carácter, muerta, y una botella de agua. De vuelta en la habitación del motel, alimentó a Elena en el lavabo manchado. Descartó la mitad y luego mezcló la harina y el agua nuevas. Observó cómo las burbujas comenzaban a formarse lentamente, cómo la vida reafirmaba su dominio. «Lo siento, abuela», susurró al recipiente. «Es todo lo que tengo». Al tercer día, el dinero del motel se acabó. Pasó la noche en una estación de autobuses, fingiendo esperar un autobús que nunca llegaría, con la mochila abrazada a su pecho. El frío del suelo de baldosa se le filtraba en los huesos. Vio a otras personas como ella, los invisibles, los desposeídos, y se dio cuenta de algo que la heló más que el suelo. Ella era uno de ellos. La humillación que había sentido en su apartamento no era nada comparada con esto. Esto era la aniquilación del yo. De Liam y Sofía estarían ahora mismo firmando papeles, celebrando con champán, probablemente en la cama que ella había compartido con él. La rabia la inundó, caliente y ácida, pero se disipó rápidamente, dejándola agotada. La rabia era un lujo. Ella necesitaba sobrevivir. Al amanecer del cuarto día, con el estómago vacío y las manos temblando, entró en la biblioteca pública, no para leer, sino por el calor y el acceso gratuito a Internet. Se sentó en un cubículo y buscó trabajo. Se necesita panadero. Sus dedos temblaron sobre el teclado. Panadero artesanal, chef pastelero. Los trabajos que aparecían requerían currículums, referencias, degustaciones. ¿Qué iba a decir? ¿Mis referencias? Bueno, mi ex prometido y mi hermana, quienes me robaron todo, se desplazó hacia abajo, más y más, hasta las ofertas de salario mínimo. Se necesita panadero nocturno. El comensal de la encrucijada. Turno de 10 p.m. a 6 a.m., sin experiencia necesaria, pero se valora. Paga mínima. Aplicar en persona. El comensal de la encrucijada estaba al otro lado de la ciudad, en un distrito industrial olvidado cerca de las vías del tren. Le costó $4 de su menguante dinero tomar el autobús. El lugar era exactamente como sonaba. Un edificio bajo y prefabricado que podría haber sido de color blanco en los años 70, pero que ahora era de un grisáceo manchado por el hollín. El letrero de neón parpadeaba. Comensal de la encrucijada. El Ara respiró hondo. El olor aquí no era de canela y cardamomo. Era de grasa de freidora y café quemado. Empujó la puerta. El interior estaba bañado por una luz fluorescente que hacía que todo pareciera ligeramente verde. Unos pocos camioneros comían en silencio en la barra. Detrás del mostrador, limpiando una máquina de café express con una ferocidad que parecía personal, había una mujer de unos 60 años. Tenía el pelo gris acerado recogido en un moño apretado, brazos musculosos y una mirada que podría cuajar la leche. «¿Qué quieres?», espetó sin levantar la vista. «Yo vengo por el trabajo». «El de panadero nocturno», dijo el Ara, su voz más débil de lo que pretendía. La mujer dejó el trapo y la miró de arriba abajo. Fue una mirada lenta, evaluadora, que hizo que el Ara se sintiera como un trozo de carne de segunda. «Me llamo Margo», dijo la mujer. «Y tú pareces alguien que se va a echar a llorar si se le rompe una uña. O si la mira mal. No tengo tiempo para lloronas». «No lloraré», dijo el Ara irguiéndose, aunque sentía que sus rodillas podían fallar. «Soy fuerte. Y sé hornear». Margo soltó una risita. «¿Ah, sí? ¿Qué sabes hornear?» «Cupcakes bonitos con brillantina. Aquí hacemos pan blanco, panecillos de hamburguesa y galletas de suero de leche. Comida para gente que trabaja de verdad». «Sé hacer pan», dijo el Ara con firmeza. «Dame harina y agua y te lo demostraré». Margo la miró fijamente durante un largo segundo. Vio la mochila sucia, las ojeras, pero también vio algo más en sus ojos. Una desesperación que se parecía mucho a la determinación. «Bien», gruñó Margo. «Vamos a la cocina. Pero te aviso. Si me haces perder el tiempo, fregarás los suelos gratis». La cocina era el infierno de el Ara. Hacía un calor sofocante por la freidora y la plancha que nunca se apagaban.
Las superficies de acero inoxidable no estaban pulidas, sino rayadas y abolladas. Los hornos eran de convección de los años 80, ruidosos y desiguales. Ahí tienes, dijo Margo, señalando una bolsa de harina genérica de 50 libras y una cubeta de manteca. El último tipo que teníamos hacía galletas que sabían a cartón mojado. Hazme una tanda de galletas de suero de leche. Ahora, el Ara dejó su mochila en una esquina. Se lavó las manos en el fregadero. Un acto ritual que las entró. No tenía su masa madre. No tenía sus ingredientes orgánicos. Tenía harina muerta, manteca y suero de leche en polvo. Pero sus manos recordaban. Trabajó con una velocidad y precisión que hicieron que Margo levantara una ceja. No había movimientos desperdiciados. Sus manos cortaron la manteca en la harina, crearon el pozo, mezclaron el líquido. No amasó en exceso. Sus movimientos eran ligeros, expertos. En 10 minutos, una bandeja de galletas perfectamente redondas entró en el ruidoso horno. Mientras esperaban, ninguna de las dos habló. El Ara limpió su estación de trabajo meticulosamente. ¿De dónde vienes, niña?, preguntó Margo finalmente, su voz un poco más suave. ¿Huyendo de un hombre? Algo así, dijo el Ara sin mirarla. Me quitaron mi panadería, mi familia. Fue la única respuesta de Margo. Sonó el temporizador. El Ara sacó la bandeja. Las galletas estaban doradas, altas y esponjosas. Un olor a mantequilla y nostalgia llenó la cocina grasienta. Margo cogió una, sopló y le dio un mordisco. Masticó lentamente. Sus ojos se cerraron por un instante. No están mal, dijo, aunque cogió otra. Demasiado ligeras. A mis camioneros les gustan más pesadas. Pero aprenderás, miró a el Ara. Arriba hay una habitación. Solía ser del antiguo cocinero. Es un armario con una cama. Te descuento 100 a la semana del sueldo. El sueldo es el mínimo. Empiezas esta noche a las 10. Y trae tu mochila, no la dejes aquí abajo. El Ara sintió que las lágrimas amenazaban con brotar, pero las contuvo con fiereza. Gracias, dijo, su voz ronca. No me des las gracias, gruñó Margo dándose la vuelta. Me estás solucionando un problema. Ahora sal de mi vista hasta las 10. Y por el amor de Dios, cómete algo. Pareces un fantasma. Margo le arrojó un billete de $20 sobre el mostrador. Un adelanto. Esa noche, a las 10 en punto, el Ara estaba de pie en la cocina. El comensal de la encrucijada tenía un tipo diferente de bullicio nocturno. Policías, enfermeras, trabajadores de fábrica. Gente cansada que necesitaba algo caliente. El Ara horneó. Horneó pan blanco para sándwiches, horneó muffins de arándanos con arándanos congelados y horneó galletas. Para el amanecer estaba cubierta de sudor y harina barata. Sus músculos dolían, pero se sentía sólida. Subió a su habitación. Era pequeña, sí. La pintura se estaba pelando y la ventana daba a un callejón lleno de contenedores de basura. Pero tenía una cerradura en la puerta. Colocó la foto de su abuela en la mesita de noche desvencijada y puso el recipiente de Elena en el alféizar de la ventana, donde le daría el sol de la mañana. Estaba a salvo. Tenía un trabajo, tenía un hogar y tenía su legado, burbujeando silenciosamente en un recipiente de plástico. Era el fondo, pero era un fondo sobre el que podía construir. Y mientras se dormía con el sonido de los camiones en la distancia, una nueva sensación comenzó a reemplazar el frío de la desesperación. Una lenta y ardiente sed de venganza. No una venganza destructiva, sino una venganza constructiva. Ella no solo iba a sobrevivir, iba a volver. Pasaron 6 meses en el comensal de la encrucijada. 6 meses de noches borrosas que olían a manteca y café recalentado. El Ara se había vuelto más delgada, pero sus brazos estaban más fuertes por acarrear sacos de harina de 50 libras. Las palmas de sus manos, antes suaves por la harina de repostería, ahora estaban callosas. Se había adaptado. Aprendió a predecir el punto frío del horno de convección y a conseguir que la harina barata supiera algo más que polvo. Margo seguía siendo Margo. Era dura, exigente y no alababa. Pero un viernes por la mañana, después de un turno brutal, el Ara la encontró bloqueando la puerta de la cocina. Los camioneros se quejan, dijo Margo con los brazos cruzados. El corazón de el Ara se hundió. ¿Qué? ¿Qué hice mal? Dicen que tus galletas son adictivas, continuó Margo con su rostro impasible. Un tipo llamado Big Jim dice que ha engordado 2 kilos. Me ha costado un 20% más en suero de leche esta semana. Vas a tener que controlar esa mano tuya. Un segundo de silencio. Entonces el Ara vio la comisura de la boca de Margo crisparse. Era la cosa más parecida a una sonrisa que había visto. Buen trabajo, niña, gruñó Margo. Ahora vete a la cama. Hueles a pan quemado. Fue la primera victoria de el Ara. Un cumplido de Margo valía más que un cheque de $1000. En su pequeña habitación, Elena, la masa madre, prosperaba.
El Ara la alimentaba religiosamente con la mejor harina que podía comprar con sus escasas propinas. Era su secreto, su ritual. Era la única parte de su antigua vida que alimentaba. Una noche, la curiosidad pudo más que ella. Después de terminar su turno de galletas y panes de sándwich, se quedó. Eran las 6:30 de la mañana. Margo ya se había ido. El Ara sacó el recipiente de Elena de su habitación, usando la harina de la despensa del restaurante, pero su propia masa madre. Sus manos se movieron con una memoria ancestral. Amasó la masa en el mostrador de acero rayado. No era la masa blanda y sin vida del pan blanco del restaurante. Esta masa tenía carácter. Luchaba contra ella, elástica y fuerte. Dejó que fermentara lentamente en un rincón cálido cerca de la plancha mientras limpiaba la cocina. Justo antes de que llegara el cocinero de la mañana, la metió en el viejo horno colocando una bandeja con agua hirviendo debajo para crear vapor. Cuando salió, el olor cambió toda la cocina. El aroma de la grasa de la freidora fue vencido. Por un momento, el comensal de la encrucijada olió a el trigal dorado. El pan tenía una corteza oscura, casi quemada, y una miga abierta y cremosa. Era hermoso, lo cortó. Vio al cocinero de día, un tipo flaco llamado Sal, entrar y detenerse, olfateando el aire. El Ara le pasó una rebanada gruesa. Sal la mordió. Sus ojos se abrieron de par en par. Chica, ¿qué es esto? Es pan de verdad. Justo en ese momento, un hombre mayor que estaba sentado en la última cabina, como hacía todas las mañanas, levantó la vista de su periódico. Era un habitual. Siempre pedía café solo y una tostada seca. Se llamaba Arturo. Era delgado, siempre vestía una chaqueta de tweed desgastada sin importar el clima, y tenía unos ojos tristes y penetrantes. «Perdón, querida», dijo Arturo. Su voz era un susurro educado. «Ese olor es muy familiar. ¿Podría probarlo?» El Ara dudó. Margo la mataría por usar ingredientes secretos. Pero algo en la mirada del hombre le llevó una rebanada en un plato. Arturo la sostuvo. No la comió de inmediato. La olió profundamente. Cerró los ojos. «No he olido esto en... Dios, deben ser 15 años», murmuró. Le dio un mordisco. Masticó lentamente. Y el Ara vio cómo se formaban lágrimas en las comisuras de sus ojos. «¿Dónde conseguiste este pan?», preguntó su voz temblando. «Lo hice yo», dijo el Ara en voz baja. «Es una receta familiar. Es el pan de Elena», dijo él mirándola fijamente. «Es el pan de el trigal dorado. Yo solía entregarle la harina a Elena. Hace 30 años. Me llamo Arturo Soler. Tu abuela era mi mejor clienta y mi mejor amiga». El Ara sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «¿Conociste a mi abuela?» «La adoraba», dijo Arturo. Se limpió una lágrima. «Cuando ella murió y la panadería pasó a... Bueno, supuse que la receta se había perdido, que la nueva generación no la entendía». Miró a el Ara, ahora viéndola de verdad. «Tú debes ser el Ara, la nieta. Te parecías tanto a ella que me entristecía mirarte. Pensé que habías vendido el lugar, que te habías vendido». «No lo vendí», dijo el Ara, la presa de su compostura finalmente rompiéndose. «Me lo quitaron». Se sentó frente a él y bajo la dura luz fluorescente, con el olor de su pan llenando el aire, le contó todo. El plan de Liam, la traición de Sofía, el señor Martín, las 72 horas. Margo y la habitación de arriba. Arturo escuchó en silencio, su rostro endureciéndose con cada palabra. Cuando ella terminó, él asintió lentamente. «Así que los lobos se comieron el trigal», dijo en voz baja, «y dejaron a la verdadera panadera en el desierto». «Tengo un trabajo», dijo el Ara a la defensiva. «Estoy sobreviviendo». «Sobrevivir no es vivir, el Ara», dijo él. «Y ese pan», señaló la rebanada a medio comer. «Ese pan no merece estar en un lugar que sirve tostadas secas y café quemado. Merece un altar». «No tengo nada, Arturo», susurró ella. «Solo esa masa madre y un trabajo de salario mínimo». «No tienes nada», coincidió él. «Y por eso no tienes nada que perder». Arturo se inclinó hacia adelante. «Mi esposa y yo teníamos un pequeño restaurante italiano en el distrito del Mercado, Il Sole. Ella murió hace 3 años. Yo cerré. El lugar ha estado vacío desde entonces. Los hornos están fríos. La renta está pagada por otros 6 meses. Yo no he tenido el corazón para venderlo», la miró fijamente. «Está lleno de fantasmas, el Ara, igual que tú. Tal vez es hora de que ambos limpiemos nuestras casas». El Ara lo miró sin comprender. «¿Qué? ¿Qué quieres decir?» «Quiero decir que tengo un local vacío con un horno de leña, y tú tienes el pan de Elena. Me parece una asociación justa». Mientras tanto, a 20 manzanas de distancia, en el corazón del distrito financiero, el Trigal Dorado 2.0 celebraba su gran inauguración. Era todo lo contrario a la panadería de la abuela. Paredes de cristal, acero negro mate,
Luces de neón minimalistas. Sofía, vestida con un traje pantalón blanco, posaba para la cámara de un bloguero de estilo de vida. Liam estaba a su lado, con su traje perfectamente entallado, sosteniendo un vaso de champán. La clave es la escalabilidad, decía Liam a la cámara, con su sonrisa de $1.000.000. Tomamos una marca querida pero moribunda y la hicimos relevante. Nuestros croissants se hornean congelados para garantizar la uniformidad en todas las futuras ubicaciones. Es el futuro. Un cliente mordió uno de los croissants perfectamente uniformes y frunció el ceño. Pero la música techno era demasiado alta para que nadie oyera su decepcionado sabe a cartón. Sofía publicó una foto en Instagram de ella y Liam brindando. El pie de foto decía, construyendo un imperio. Muy agradecida por mi socio en los negocios y en la vida. Algunos pasados deben ser quemados para construir un futuro más brillante. Jefes. Poder de pareja. El Trigal 2.0. En el comensal de la encrucijada, Elara miraba a Arturo. No puedo pagarte, dijo ella. No quiero tu dinero, dijo Arturo. Quiero volver a probar el pan de mi amiga. Quiero ver esa mirada en la cara de la gente otra vez. La mirada que yo tuve esta mañana. Le tendió la mano, su piel arrugada y manchada por la edad. ¿Qué dices, Elara? ¿Horneamos unos fantasmas? Elara miró sus propias manos, callosas y cubiertas de harina barata. Luego miró al hombre que había sido amigo de su abuela. Era un salto al vacío. Pero ya había tocado fondo. Lo único que quedaba era subir. Agarró su mano. Dime dónde está el horno. Il Sole era un santuario de polvo y recuerdos. Las sillas estaban apiladas como esqueletos en las esquinas, cubiertas por sábanas blancas que parecían sudarios. El aire estaba viciado, olía a vino derramado hacía años y a metal frío. Pero en el fondo de la cocina, visible a través del pasaplatos, había una montaña de ladrillo y terracota. Un horno de leña. Arturo encendió la luz de la cocina. Era antiguo pero impecable. Mi esposa Isabela lo llamaba la bestia, dijo Arturo, acariciando el ladrillo frío. Se negaba a cocinar con gas o electricidad. Decía que el fuego era el único ingrediente que respetaba el alma de la comida. Elara se acercó. Podía sentir un leve calor residual, como si el horno solo estuviera durmiendo. Era lo opuesto a los hornos eléctricos de convección de El Trigal Dorado o a la ruidosa máquina de Margo. Esto era algo elemental. Es perfecto, susurró Elara. Es temperamental, difícil y devora leña, advirtió Arturo. Y no ha sido encendido en 3 años. Yo también estoy temperamental, difícil y no me he encendido en meses, replicó Elara con una media sonrisa, la primera en mucho tiempo. Creo que nos entenderemos. Arturo le entregó un juego de llaves de hierro. El local es tuyo. Los permisos de sanidad siguen vigentes por otros 2 meses. Te conseguiré tiempo. Yo manejaré los papeles. Tú maneja el fuego. Arturo, no puedo pagarte por la leña, por la electricidad, comenzó ella. Tonterías, la cortó él. Mi esposa me dejó más que suficiente. Lo que no me dejó fue un propósito. Ver ese horno encendido de nuevo. Ese será mi pago. Elara sabía que tenía que hacer una cosa más. Volvió al comensal de la encrucijada esa tarde, justo antes del turno de noche. Margo estaba en su rincón habitual luchando con la máquina de capuchinos. Margo, dijo Elara. Llegas temprano, gruñó Margo. Tengo que darte mi aviso. Dejo el trabajo. Margo dejó de limpiar. Se secó las manos en el delantal y miró a Elara. No había sorpresa en sus ojos, solo esa mirada evaluadora. Arturo, ¿verdad? Sabía que ese viejo zorro tramaba algo. ¿Te ofreció un restaurante? Me ofreció un horno, dijo Elara. Bien, asintió Margo. Ya era hora. Estabas empezando a hacer que mis galletas supieran demasiado bien. Iba a tener que empezar a pagarte más. Abrió la caja registradora, sacó el sueldo de Lara de la semana y luego, para sorpresa de Lara, añadió otros $300 del fajo de billetes de abajo. Margo, no. Esto es demasiado, dijo Elara. Cállate, niña, dijo Margo, empujando el dinero en su mano. No es un regalo, es una inversión. Considera a El Comensal de la Encrucijada tu primer inversor corporativo. Ahora coge esto y lárgate de mi cocina. Y cuando abras, más te vale que me guardes un pan. Odio admitirlo, pero el de Arturo no me ha sabido a nada desde que probó el tuyo. Elara, por primera vez, sintió que las lágrimas brotaban frente a Margo. Rápidamente la abrazó. Margo se quedó rígida como una tabla, sin saber qué hacer, y luego le dio unas palmadas torpes en la espalda. Ya, basta de sensiblerías. Tienes trabajo que hacer. Los siguientes 30 días fueron el infierno y el cielo al mismo tiempo. Limpiar Il Sole fue una tarea hercúlea. Arturo y Elara fregaron suelos, desempolvaron fantasmas y limpiaron años de grasa acumulada. Elara trasladó sus pocas pertenencias, la mochila, la foto de su abuela y el tarro de Elena, a la pequeña despensa del restaurante, donde puso un catre. El horno era en efecto una bestia.
El primer intento de hornear fue un desastre. El ara, acostumbrada a la precisión digital, quemó la primera tanda hasta convertirla en carbón. La segunda tanda salió cruda por dentro. El fuego de leña era un organismo vivo. Fluctuaba, respiraba, exigía atención constante. Estuvo a punto de rendirse la primera semana. Se sentó en el suelo de la cocina, cubierta de hollín y lágrimas de frustración, mirando una docena de panes incomibles. Arturo entró, cogió uno de los ladrillos quemados y le dio un golpecito. «Tu abuela solía decir que su horno viejo era un anciano gruñón», dijo suavemente. «Decía que no podías ordenarle nada. Tenías que pedírselo amablemente. Tenías que escuchar lo que necesitaba». El ara respiró hondo. Dejó de luchar contra el horno. Empezó a observarlo. Pasó 2 días enteros solo alimentando el fuego, aprendiendo sus puntos calientes, cómo el calor viajaba por las paredes de ladrillo, cómo olía el aire justo antes de que estuviera listo. Al tercer día lo intentó de nuevo. Mezcló la masa con reverencia, sintiendo la vida de Elena responder a sus manos. Cuando sacó el primer pan, ambos se quedaron sin aliento. La corteza era de un caoba profundo, casi negra en algunos puntos, con ampollas perfectas. Al cortarlo, la miga era de un color crema pálido, brillante y llena de agujeros irregulares. El olor, una profunda y compleja acidez, notas de humo y caramelo, llenó el restaurante. No tenían dinero para publicidad ni para una gran inauguración. Arturo simplemente tomó una tiza y escribió en una vieja pizarra fuera de la puerta: «El pan de Elena, caliente a las 8 a.m». El primer día hornearon 12 panes. Los vendieron todos en 1 hora a los transeúntes que se sintieron atraídos por el olor. El segundo día hornearon 30. Se agotaron. Para el final del segundo mes, el pan de Elena era la comidilla del barrio. No tenían una cuenta de Instagram llamativa ni un logotipo de neón. Tenían algo mejor: una cola que daba la vuelta a la esquina cada mañana. Arturo manejaba el mostrador saludando a cada cliente por su nombre, mientras el ara trabajaba sin parar en la parte de atrás, sus brazos moviéndose en un baile de harina y fuego. El éxito atrajo la atención. Una mañana, un hombre delgado con gafas de montura gruesa esperó pacientemente en la fila. Arturo no lo reconoció. El hombre compró un pan de masa madre, se sentó en su coche y le dio un mordisco. Sus ojos se cerraron. A la semana siguiente apareció un artículo de página completa en la sección de gastronomía del periódico principal de la ciudad. El crítico de comida más respetado y temido de la ciudad había escrito su reseña. Título: «Resurrección en la calle Olivo. Como el pan de Elena encontró el alma perdida del trigal dorado». El artículo era una obra maestra de elogio. No solo alababa la corteza milagrosa y la miga celestial del pan, sino que también contaba la historia. Hablaba de Elena, la abuela, y de Elara, la nieta que horneaba no solo con harina sino con memoria. Y, de forma devastadora, contrastaba la autenticidad del pan de Elena con el fraude corporativo y sin alma que ahora ocupaba el edificio original. «Uno vende pan», escribió. «El otro vende una cáscara vacía». El artículo fue una bomba atómica. En las oficinas de cristal de El Trigal Dorado 2.0, Sofía arrojó su tableta sobre el escritorio de caoba de Liam. «¿Has visto esto?». Siseó. Liam leyó el artículo. Su rostro, normalmente un modelo de calma estratégica, se contrajo en una mueca de furia. Las ventas de su primera ubicación insignia habían sido decepcionantes. Los clientes se quejaban de los precios altos y del sabor a pan de supermercado elegante. El artículo del crítico era una bala en el corazón de su plan de expansión. «¿El pan de Elena?», escupió Liam. «Se llevó la maldita masa madre. Está usando nuestra historia», gritó Sofía caminando de un lado a otro. «Está robando nuestra marca. La gente piensa que ella es la auténtica y nosotros somos los falsos. Tienes que demandarla. Tienes que destruirla, Liam». «La demanda es lenta y la convierte en mártir», dijo Liam, con sus ojos fríos calculando. «Esto requiere un toque más personal. Si no podemos vencer su producto, desacreditaremos a la panadera». Al día siguiente, un viernes, la cola en el pan de Elena era más larga que nunca. Elara, agotada pero eufórica, estaba sacando una bandeja de focaccia del horno cuando Arturo la llamó desde el frente. Su voz era tensa. «Elara, tienes visitas». Elara salió secándose el sudor de la frente y se congeló. Allí, de pie en medio de su bulliciosa y humilde panadería, estaban Liam y Sofía. El traje de Armani de Liam y el vestido rojo de Sofía parecían obscenamente caros y fuera de lugar contra las paredes de ladrillo desgastado. Los clientes de la fila guardaron silencio, sintiendo la electricidad en el aire. «Vaya, vaya», dijo Sofía, su voz goteando desdén mientras miraba a su alrededor. «Qué rústico. Me alegro de ver que encontraste un agujero que se ajusta a tus talentos, hermana».
Sofía. Liam, dijo el ara. Su voz era tranquila. Estaba cubierta de harina, su cabello recogido en un pañuelo, pero estaba erguida. Este era su territorio. Tenemos un problema, el ara, dijo Liam, adoptando su tono de negocios razonables. Tu pequeño proyecto está causando confusión en el mercado. Estás infringiendo nuestra marca comercial El Trigal Dorado al usar esta narrativa de legado. No estoy usando tu marca, dijo el ara, dando un paso adelante. Estoy usando el nombre de mi abuela y estoy usando sus recetas. Cosas que tú tiraste a la basura por pan congelado. Eres una ladrona, espetó Sofía perdiendo la compostura. Robaste esa masa madre. Pertenecía a la empresa. La masa madre era de mi abuela, dijo el ara, su voz subiendo por primera vez. Y la empresa que tú y Liam crearon no tiene nada que ver con ella. Vendiste nuestro hogar por él. Por esto. No te atrevas, comenzó Sofía, dando un paso amenazante. Oigan, intervino una voz desde la fila. Era el crítico gastronómico, que había vuelto para probar la focaccia. Sacó su teléfono y empezó a grabar. Esto es fascinante. Así es como el Trigal Dorado maneja la competencia, amenazando a una pequeña empresaria en su propia tienda. La cara de Liam cambió instantáneamente. Vio la amenaza de relaciones públicas. Forzó una sonrisa. En absoluto. Solo estamos tratando de resolver un asunto familiar. Claramente mi cuñada está angustiada. Estamos preocupados por ella. El ara soltó una carcajada seca. No estás preocupado, Liam. Estás asustado. Porque yo tengo la única cosa que tú nunca podrás fabricar. La verdad. Y a la gente le gusta más la verdad que tus croissants de cartón. El color desapareció del rostro de Liam. La humillación pública era algo que no podía soportar. Esto no ha terminado. El ara, siseó, su voz baja y llena de veneno. Disfruta de tu choza de pan mientras puedas. La quemarás hasta los cimientos, igual que hiciste con la panadería original. Es lo único que sabes hacer. Agarró a Sofía del brazo, que parecía dispuesta a saltar sobre el mostrador, y la arrastró hacia la puerta. Vamos, Sofía. Dejemos a la campesina con su horno de barro. Salieron de la tienda. El silencio fue total por un segundo, y luego, lenta pero firmemente, la tienda llena de clientes comenzó a aplaudir. El ara se quedó temblando, no de miedo sino de adrenalina. Arturo le puso una mano firme en el hombro. Bien hecho, panetiera, susurró. Bien hecho. El ara asintió, se dio la vuelta y volvió al fuego. La batalla había terminado, pero sabía que la guerra acababa de comenzar. El video del crítico gastronómico se volvió viral. La humillación pública fue instantánea. Las reseñas en línea de El Trigal Dorado 2.0 se desplomaron, llenándose de comentarios que citaban el artículo y el video, llamándolos fraude y ladrones de pan. Los inversores iniciales de Liam empezaron a hacer llamadas nerviosas. El señor Martín, que odiaba el desorden y la mala prensa por encima de todo, convocó a Liam a una reunión donde, según se cuenta, el grito fue audible a través de puertas cerradas. Liam estaba contra las cuerdas. Su imperio de franquicia escalable se estaba desmoronando antes de que la segunda ubicación pudiera siquiera poner sus cimientos. La ruina no solo era posible, era inminente. Y todo por culpa de ella, de el ara. Su ambición estratégica mutó en una obsesión vengativa. Si él iba a caer, se aseguraría de arrastrarla con él. Comenzó con ataques burocráticos. En una semana, el pan de Elena recibió 3 visitas sorpresa: el Departamento de Sanidad, la Inspección de Incendios y la Comisión de Licores, a pesar de que no vendían alcohol. Cada visita fue anónima, meticulosa y claramente destinada a encontrar una infracción que los cerrara. No encontraron nada. La cocina de Il Sole, por vieja que fuera, estaba impecable gracias a los estándares inculcados por Isabela y mantenidos por el ara. Arturo, con una dignidad tranquila, presentó cada permiso en orden. Pasaron cada inspección, pero el acoso los agotó, obligándolos a cerrar durante horas cruciales de horneado y perdiendo ingresos valiosos. Es él, dijo el ara a Arturo una noche, mientras fregaban el suelo después de la 3ª inspección. Está intentando desangrarnos. Es el método de un hombre débil, el ara, dijo Arturo, aunque sus manos temblaban ligeramente. Solo puede destruir, no sabe construir. Pero Liam estaba aprendiendo que la destrucción burocrática era demasiado lenta. Necesitaba un golpe final. Puso sus recursos restantes en investigar a Arturo Soler y encontró la yugular. El restaurante Il Sole no era propiedad absoluta. Arturo tenía una segunda hipoteca sobre él, un préstamo comercial que había pedido 7 años antes para pagar los tratamientos experimentales contra el cáncer de su esposa Isabela. Había estado pagándolo religiosamente, pero el capital apenas había disminuido. El banco que poseía la deuda era pequeño, regional, y estaba ansioso por limpiar sus libros de préstamos antiguos. A través de una sociedad fantasma recién creada,
Inversiones Futuras LM. Liam contactó al banco. No pidió renegociar. Se ofreció a comprar la deuda en su totalidad de inmediato, en efectivo. El banco aceptó encantado. 2 días después, un mensajero entregó un sobre legal en el pan de Elena. Arturo lo abrió, sus manos manchadas de harina temblando. Su rostro se volvió del color de la masa cruda. «Arturo, ¿qué pasa?», preguntó Elara, dejando su pala de hornear. «Han vendido mi préstamo», susurró Arturo, hundiéndose en una silla. «Un nuevo acreedor. Inversiones Futuras LM. Están ejecutando la cláusula de aceleración. Quieren el pago total. $200,000 en 30 días. O toman el edificio». Elara le quitó el papel. Vio las iniciales. LM. Liam era el trigal dorado de nuevo. Era la misma trampa, el mismo movimiento. La había acorralado. No tenía participación en la propiedad. No tenía millones de reserva. Liam había encontrado la única palanca que podía destruirla a ella y al amable hombre que la había salvado. Mientras tanto, en el lujoso apartamento que ahora compartían, Sofía observaba cómo Liam se servía un whisky caro. Él estaba eufórico, tarareando. Hacía semanas que no lo veía tan feliz. ¿Por qué tan contento? Preguntó ella, su voz arrastrada por el vino que había estado bebiendo desde el almuerzo. «Pensé que el señor Martín nos iba a cortar el grifo». «Martín es un dinosaurio», dijo Liam, haciendo girar el hielo en su vaso. «Pronto, no lo necesitaremos. Acabo de hacer una inversión inmobiliaria muy inteligente. Resulta que el edificio de ese tugurio donde juega tu hermana vale bastante. En 30 días seremos los orgullosos propietarios. Tal vez lo convirtamos en un estacionamiento». Sofía lo miró fijamente. «¿Qué hiciste, Liam?». «Le di una lección de negocios». Se rió él. «La campesina será desalojada por segunda vez. Quiero ver la cara del crítico gastronómico cuando tenga que escribir sobre eso». La risa de Liam resonó en la habitación de mármol, y en ese sonido Sofía finalmente escuchó la verdad. No era ambición, era crueldad. Era el sonido de un hombre que disfrutaba infligiendo dolor. Se dio cuenta de que el dinero, los trajes, la promesa de un imperio, todo era una farsa para ocultar el vacío que él tenía dentro. Y ella se había dejado arrastrar a ese vacío. Liam se fue a la ducha, todavía tarareando. Sofía se quedó sola, el vino agrio en su boca. Se levantó. Caminó hacia el estudio de Liam. El maletín de él estaba abierto sobre el escritorio. Dentro vio la carpeta, Inversiones Futuras LM. Y debajo vio otra carpeta que reconoció, la contabilidad original de El Trigal Dorado. Los archivos que Liam había usado para probar la insolvencia. Y al lado, en una pequeña bandeja de ballet, vio algo que la dejó sin aliento. El anillo de compromiso de Elara. Liam le había dicho que lo había vendido para pagar deudas. Pero allí estaba. Lo había guardado. Como un trofeo lo cogió. El diamante estaba frío. Todo se derrumbó sobre ella. La traición a su hermana. La pérdida de su hogar. La forma en que este hombre la había utilizado. Se había vendido por un monstruo. Con manos temblorosas, Sofía cogió la carpeta de Inversiones Futuras LM, la carpeta de contabilidad de El Trigal Dorado y el anillo. Salió del apartamento sin abrigo, bajo la lluvia incipiente, y cogió un taxi hacia el distrito del mercado. Elara y Arturo estaban sentados en la oscuridad de la panadería cerrada. No habían hablado en 1 hora. La desesperación era un manto pesado. Entonces la puerta se abrió de golpe, haciendo sonar la campanilla. Sofía estaba allí, empapada, con el maquillaje corrido, aferrada a un puñado de carpetas. «Sofía», dijo Elara, poniéndose en pie a la defensiva. «Cállate», sollozó Sofía. «Solo cállate y escucha». Dejó caer las carpetas sobre el mostrador. «Él compró la deuda. Aquí está la prueba de la sociedad fantasma. Y aquí están los libros antiguos, los que él manipuló. Las transferencias que hizo a su cuenta personal antes de la reunión. Los correos electrónicos a los proveedores pidiéndoles que retuvieran los pagos para que los cheques rebotaran. Lo planeó todo». Elara miró los papeles incrédula. Era la pistola humeante. Sofía abrió su mano temblorosa. En su palma yacía el anillo de compromiso. Él lo guardó, como un trofeo. Dijo que te iba a convertir en un estacionamiento. Sofía la miró, sus ojos llenos de un autodesprecio absoluto. «No te pido perdón, no lo merezco. Voy a hacer las maletas y desaparecer, pero no podía dejar que ganara. Ya me destruyó a mí. No dejes que te destruya a ti». Sofía se dio la vuelta para irse. «Espera», dijo Elara. Sofía se detuvo. Elara cogió el anillo de compromiso de la mano de su hermana. Lo miró. Luego miró a Sofía. «Hiciste lo correcto, finalmente». «No cambia nada de lo que hice», susurró Sofía. «No», dijo Elara. «Pero cambia lo que haré ahora». Elara no fue a la policía. El fraude era complicado, lento de probar.
Liam podría enterrarlos en apelaciones. Ella hizo algo mucho más inteligente. A la mañana siguiente llamó al señor Martín. Señor Martín, soy Elara, la nieta de Elena. Sé que está enfadado con Liam, pero él no le ha contado toda la verdad. Le ofrezco un trato, deme 10 minutos. Le mostraré cómo Liam no solo me defraudó a mí, sino cómo le está defraudando activamente a usted. Se reunieron esa tarde en un café neutral. El señor Martín parecía impaciente. Elara puso las carpetas sobre la mesa. Esto, dijo, señalando los libros de El Trigal Dorado. Es como Liam me robó mi panadería. Falsificó la insolvencia. Asunto de familia. No es mi problema, dijo Martín. Tiene razón, dijo Elara. Pero esto... Abrió la carpeta de Inversiones Futuras LM. Es su problema. Este es el dinero que usted invirtió en el Trigal Dorado 2 puntos. Liam lo está usando ahora mismo para financiar una sociedad fantasma y llevar a cabo una venganza personal contra mí, comprando la deuda de mi socio. Está malversando sus fondos de inversión para comprar un edificio que no tiene nada que ver con su empresa conjunta. La cara del señor Martín pasó de la impaciencia a una furia helada. Vio las transferencias bancarias. Vio su dinero. Liam no solo había sido incompetente, había sido estúpido. Y había jugado con el dinero de Martín. Y aquí, dijo Elara, deslizando el artículo del crítico gastronómico sobre la mesa, está la prensa que ya está de mi lado. Imagínese la historia ahora. Inversor estafado por su socio vengativo. O Elara se inclinó. O inversor visionario se deshace de socio fraudulento y se asocia con la verdadera heredera. El señor Martín la miró y por primera vez sonrió. La caída de Liam fue rápida y silenciosa. No hubo prensa. El señor Martín no lo permitió. Usó la amenaza de cargos criminales por fraude y malversación para forzar a Liam a firmar todo. Le quitó el Trigal Dorado 2.0, que Martín disolvió inmediatamente, asumiendo la pérdida solo para borrar la humillación. Vació las cuentas personales de Liam para recuperar sus fondos. Y, como un pequeño gesto de buena voluntad, transfirió la propiedad de Inversiones Futuras LM. Y por lo tanto, la deuda del edificio de Arturo, directamente a Elara, a cambio de su silencio. Liam lo perdió todo: el apartamento, el coche, la reputación. La última vez que alguien supo de él, trabajaba en un puesto de ventas de nivel inicial, de nuevo en la mediocridad de la que tan desesperadamente había intentado escapar. 6 meses después, el pan de Elena bullía de actividad. La lluvia golpeaba las ventanas, pero dentro hacía calor y el olor a pan recién horneado era embriagador. La cola llegaba hasta la puerta. Arturo, ahora propietario libre de deudas de su edificio, manejaba la caja registradora, riendo con un cliente. En la esquina, limpiando una mesa con una eficiencia silenciosa, estaba Sofía. No sonreía mucho, y ella y Elara rara vez hablaban de algo más que necesitamos más servilletas. Pero se presentaba a trabajar todos los días a las 5 de la mañana. Era su penitencia. En la cocina, Margo estaba sentada en un taburete, criticando la forma en que Elara cargaba el horno. Estás perdiendo calor por la izquierda, niña. Te lo he dicho 100 veces. Lo sé, Margo, gracias, dijo Elara sonriendo. Elara sacó un pan perfectamente oscuro y ampollado. Lo sostuvo por un momento. Miró la foto de su abuela, que ahora colgaba orgullosamente en la pared de ladrillo. Había recuperado su legado. No el edificio, no el nombre, sino el acto, el fuego, el alma. Cogió el viejo anillo de compromiso de Liam de un clavo en la pared donde lo usaba para colgar sus pedidos. Lo desenganchó. Caminó hacia la parte trasera, abrió el horno de leña y, sin dudarlo, lo arrojó a las llamas. El diamante chisporroteó y desapareció en el corazón del fuego. Se limpió una hebra de cabello de la frente con el dorso del antebrazo, dejando una mancha de harina sobre su ceja. Era un gesto familiar, pero ya no era un gesto de cansancio. Era un gesto de propiedad. Era libre.